Saludos a todos, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva cápsula sobre los temas del curso de temas selectos de Filosofía 1. Bien, repasando, ya abordamos los elementos claves de la filosofía, vimos el mito de la caverna como ese primer momento en que el filósofo explora su realidad y hace crítica de su entorno. Luego vimos cómo la filosofía necesitaba dividirse en diferentes disciplinas o en diferentes ramas, y posteriormente vimos las características de los textos filosóficos, que ya nos enteramos pues que tienen una estructura, que buscan problematizar, que buscan generar conocimiento a partir de la discusión, de la dialéctica, del ejercicio del cariamiento, de la contraposición de ideas, ¿no? Que siempre busca ser crítica, que no busca dogmatizar, que no busca imponer el punto de vista propio, sino que busca enriquecerse mediante el ejercicio de la interacción. Bien, ahora vamos a poco cambiar de giro. Obviamente seguimos en temas filosóficos, pero vamos a hablar un poco sobre la noción de hombre en la filosofía. Estamos entrando, por así decirlo, en materia del segundo bloque, que es el bloque un poquito más extenso que el primero. En este segundo bloque vamos a explorar nociones sobre el ser humano, sobre el hombre, desde la filosofía. Diferentes ideas que los filósofos han tenido sobre el ser humano en diferentes épocas, sin seguir necesariamente un orden cronológico. O sea, no vamos a hablar de la primera propuesta sobre el hombre, que probablemente haya sido la de Sócrates, quizás, aunque hay también anteriores, en filosofía, sino que vamos a abordar, salteándonos diferentes etapas de la historia, qué han pensado los filósofos en torno al ser humano. En esta ocasión nos vamos a centrar en un periodo muy interesante llamado el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, es un periodo a partir del siglo XV aproximadamente. Algunos creen que da inicio en el 1453 con la caída de Bizancio o la caída de Constantinopla, ya que ese evento generalmente se ve como el final de la Edad Media, un periodo de 1000 años donde la Iglesia Católica tuvo influencia en toda la cultura europea en mayor o menor medida. Pero con la llegada del Renacimiento, la llegada de este pensamiento, esta nueva forma de entender la cultura, la filosofía, la historia, la naturaleza en general, va a cambiar la perspectiva del ser humano europeo, sobre todo europeo, ya que es en Europa donde se tiene lugar principalmente el Renacimiento. El Renacimiento va a tener su cuna más importante en Italia, en Florencia, para ser más específico, pero se extendió su influencia en Alemania, en Holanda, incluso hasta Inglaterra. También se puede decir que llegó esta corriente filosófica o esta perspectiva filosófica. ¿En qué consiste? Bueno, el Renacimiento fue denominado así posteriormente, no en ese momento tanto, sino los críticos después, los historiadores, así lo denominaron este periodo, porque buscaba que renaciera la cultura clásica. ¿Qué es la cultura clásica? Bueno, el pensamiento de Grecia y de Roma, de los griegos y los romanos, quienes exploraron, como ustedes saben, los primeros elementos filosóficos, la primera vez que se habló de democracia, la primera vez que se habló de ciertos elementos de la arquitectura, de la física, de las matemáticas, etc. Todo ese pensamiento que durante la Edad Media, este periodo del que les hablaba, donde la Iglesia Católica tuvo gran influencia, pues se vio disminuido, se vio a veces obviado, porque se creía que el conocimiento verdadero era el que nos daba la Iglesia Católica y todo lo demás era conocimiento pagano y no debía tomarse en cuenta. Pero los filósofos y hombres del Renacimiento buscaron regresar a esas raíces de la cultura y renegar un poquito de lo que la Iglesia Católica había hecho. Un poco, porque no es que dejaran de creer, más bien renovaron la forma de creer en la Iglesia o de creer en sus ideas religiosas, el cristianismo. Ya que en esa época los hombres del Renacimiento trataron de ver en ellos potencial mayor, no tanto sentirse menos ante Dios, sino incluso creer que hay algo de divino en el ser humano, que hay algo de esa parte de Dios en cada ser humano y por tanto puede alcanzar o acceder a ese conocimiento divino. En esta época Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina esta imagen de Adán casi tocando a Dios, ¿no? Si han visto esta imagen donde se están tocando los personajes, están a punto de tocarse mutuamente, reconociendo en esto pues que el ser humano está en la posibilidad de conectarse con Dios, cosa que en la Edad Media no iba a tener ninguna validez, ya que
para el hombre de la Edad Media, el ser humano era una basura, era una cosa de nada comparada con Dios, al que no teníamos ni derecho de voltear a ver. Éramos una nimiedad al que Dios tenía la bondad de, de, este, de curarnos o de protegernos o de ver por nosotros, pero en realidad no lo merecíamos, no éramos pecadores y no teníamos derecho a nada. En cambio, en el Renacimiento se renuevan estas ideas y se va a creer o empezar a pensar que el ser humano sí tenía valor, que sí tenía el estatus ontológico. Recuerda, ontológico viene de ontos, ser, logos, estudio, o sea, el estatus de ser similar a Dios o alcanzar los esquemas que Dios nos impone. Bien, ahora bien, en esta época se da como principio ético que el ser humano haga muchas cosas. El hombre del Renacimiento va a llevar a cabo ejercicio en muchas actividades, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la invención, en las matemáticas. Y el hombre típico del Renacimiento se va a reconocer como un hombre multifacético, alguien que es capaz de hacer muchísimas cosas, algo que de pronto se empezó a olvidar tiempo después. Incluso hoy vemos raro que alguien que sea científico también pueda ser artista, pero a su vez también destaque como escritor y a su vez también destaque como escultor, pero también le guste la actuación, etcétera, etcétera. Es decir, de pronto vemos que alguien que hace muchas cosas es raro, porque el hombre del Renacimiento se empezó a olvidar con la modernidad, pero ya llegaremos a eso en otro momento. Sin embargo, como les decía, entonces el hombre del Renacimiento sí buscaba ejercer sus múltiples actividades y hacerlas todas bien, porque creía y tenía como principio filosófico que el ser humano era capaz de eso y más, que era perfectamente capaz de llevar a cabo múltiples actividades y hacerlas todas bien. El hombre típico del Renacimiento es, por supuesto, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un pensador, un artista, filósofo, médico, un largo etcétera, italiano, que explotó y puso como base muchos de los conocimientos intelectuales de su época. Eh, ya les dije, se dedicó a la medicina, fue de los pioneros en hacer disección de cadáveres, pero también fue de los pioneros en cosas como máscaras de gases, que ya diseñaba en dibujo, obviamente. Eran planos nada más de los inventos, pero que los pensara ya era un gran adelanto para su época. Era un gran matemático, era un gran escultor, un gran pintor. Ya sabemos que sus pinturas, como la Gioconda o la Mona Lisa o la Última Cena, son obras de arte absolutas de la humanidad. Pero también era músico, era poeta, en fin, era todo lo que se les ocurra de Leonardo da Vinci. Entonces, representando en ello los ideales del Renacimiento, la noción de que los hombres somos capaces de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Y como coronación de esta idea en la filosofía apareció un autor llamado Giovanni Pico della Mirandola, cuyo texto se denominó Discurso sobre la dignidad del hombre, un autor italiano también, que decía que el ser humano era incluso superior a los ángeles o a las otras criaturas de la creación, válgame la redundancia. Que Dios puso, bueno, recuerden que todo este discurso está imbuido en la religiosidad, no es que yo esté proponiéndoles que crean o no, son discursos filosóficos de los cuales estamos extrayendo las ideas interesantes. Estos filósofos hablaban en tono religioso o tenían las creencias religiosas como parte de su filosofía, simplemente hay que asumir y entender eso. Entonces, él creía que Dios había puesto en el hombre la capacidad mayor de toda la creación. Porque decía en su texto, que les voy a poner a leer y a hacer algunas preguntas de él, decía que había buscado entre diferentes autores la razón de por qué se creía que el ser humano era algo superior o era lo mejor de la creación. Y todos creían que era porque estaba arriba de los animales o porque Dios lo había puesto eh, ahí como rey de la creación, según la Biblia y esas cosas, ¿no? Pero él creía que no era por eso, sino que era porque tenía una naturaleza cambiante el ser humano, que el ser humano tenía la capacidad de mover su estado de naturaleza y ser tan torpe como una piedra o tan salvaje como un animal, pero también elevar su capacidad intelectual hasta lo que ellos creían que eran seres superiores como los ángeles. O sea que el ser humano tenía esta flexibilidad en su naturaleza, flexibilidad en su forma de ser, que sus capacidades le daban para ser bruto, o ser salvaje, o ser iracundo, pero también para ser elevado, intelectual, divino, gracioso, elegante. Entonces que el ser humano, al tener esta movilidad en su ser, era la mejor
la mejor criatura de toda la creación, que era la mejor creación de Dios, porque tenía esta posibilidad de mover su naturaleza, de mover su forma de ser y de hacer las cosas para su conveniencia. Obviamente él creía que explotar las capacidades intelectuales era la mejor forma de ser del hombre, que el hombre verdadero era el que explotaba toda su naturaleza hacia lo divino, hacia lo elegante, hacia lo bello, hacia la exploración intelectual, hacia la lectura, hacia la cultura, hacia el arte, etc. Y que el hombre que solamente comía, bebía e iba al baño, pues era un hombre muy menor, que no aprovechaba su naturaleza, sino más que para vivir por vivir. Y esos seres humanos, pues estaba bien, pero no estaban en un estatus adecuado para Pico de la Mirandola, para Giovanni Pico de la Mirandola. Aquí está el nombre escrito, pero también se los voy a poner ahí en el video y en el PDF. Bueno, entonces básicamente la idea del Renacimiento es que el ser humano tenía mucha capacidad y que podía explotarla y que debía explotarla y que si no lo hacía, pues simplemente tenía una vida perdida, que simplemente pues vivía por vivir y no tenía suficiente estatus de ser humano, que desperdició con él los dones que se les había dado, de nacimiento. Entonces el hombre del nacimiento cuidaba de no desperdiciar esos dones, explotarlos siempre y todo el tiempo. Una reflexión como esa nos serviría mucho hoy en día, ya que sabemos que hoy en día ya dedicarse a una sola cosa, deja tú que no te satisfaga intelectualmente, no te da para comer, no te da para vivir con eso. Si tú quieres dedicarte solamente a ser abogado, solamente a ser maestro, solamente a ser ingeniero, solamente ser, no sé, lo que se les ocurra, a menudo en esta época, con las circunstancias con las que estamos, ya no da para tanto, ya no es tan fácil dedicarse a una sola cosa. Entonces, renovar nuestra idea sobre el Renacimiento o voltear a ver nuevamente a esas ideas del Renacimiento pueden ser muy útiles para la actualidad, donde los seres humanos, para sobrevivir no solo anímicamente, sino monetariamente, necesitaremos ser capaces de hacer muchas cosas y todas hacerlas bien para tener esa satisfacción anímica y monetaria con la que necesitamos estar en este mundo, ¿no? En fin, es una reflexión que quería también compartir con ustedes. Vaya, este es el tema, esta es la idea, esta es la noción que tenemos sobre el Renacimiento y cómo el Renacimiento veía al hombre y cómo Giovanni Pico de la Mirandola veía al ser humano también. Gracias, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en la siguiente cápsula, donde hablaremos sobre una perspectiva del hombre más científica. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Muchísimas gracias por ver el video. Hagan sus actividades, estudien, lean, pónganse como metas siempre cosas superiores.